nota de resultados del informe de consolidación. Los asentamientos que tienen un suelo sometido, exacto, los asentamientos, ¿no? Muchos habrán visto la Torre de Pisa en Italia, o hay una catedral en Alemania que también tiene asentamientos diferenciales. Entonces, ello es producto de ¿qué? De asentamientos en el suelo debido a cargas mayores a las cuales posiblemente fueron diseñadas o las cuales no se corroboraron, ¿verdad? El ensayo de consolidación nos ayuda a determinar ello. Es por ello que para este ensayo no es lo recomendable, sino es lo que debería hacerse siempre con muestras inalteradas. ¿Por qué debería ser con muestras inalteradas? ¿Alguien sabe? Con el contenido de humedad. Uno es el contenido de humedad. Otro podría ser la presión a la que está sometida, ¿verdad? Que es la presión de carga normal, por así decirlo, al cual el estrato está sometido. O sea, cuando lo encontramos de forma natural, sin aplicar ninguna estructura encima. ¿Por qué más? Propiedades naturales, encontrar el mismo in situ. Exacto, las propiedades in situ, las propiedades estratigráficas, porque hay mucha diferencia de resultados de consolidación cuando los estratos están dispuestos en diferentes ángulos o en diferentes formaciones. No es lo mismo ensayarlo en distintas capas como si fuese un pavimento, a que si tuviese un ángulo de inclinación, digamos, de 20 grados el estrato. Entonces, ese ensayo varía bastante. Por eso es que siempre se recomienda de que la muestra sea inalterada. En caso no tengamos inalterada, hay que observar las condiciones en campo y obtener, como nosotros lo hemos hecho, ¿no? Un producto con una densidad parecida a la que está en campo y una humedad parecida. Bueno, ya todos conocen la máquina de corte, que es donde nosotros realizamos el ensayo de consolidación. Ya todos conocen la cajita de corte directo, ¿verdad? Con gusto andaríamos en ello. Se obtiene una muestra cilíndrica, podría ser cilíndrica, podría ser cuadrada, no importa, es para fines de cálculo, se hacen las correcciones. Ya hemos obtenido la muestra cilíndrica, la pastillita, por así decirlo, del suelo, y la hemos colocado dentro de la caja de corte. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con ello? Aparte de la pastilla, debemos tener piedras porosas para simular el drenaje o el drenado del agua para cuando se esté aplicando la carga. ¿Por qué hacemos eso? ¿Quién me dice por qué se ponen las piedras porosas? Ya, a ver, sí me van a dejar. Ya, pero bueno, en el ensayo se pone las piedras porosas. ¿Para qué se ponen? ¿Con qué finalidad? Obviamente es para drenar el agua, ya, pero ¿por qué? Exacto, para botar todos los espacios vacíos y que tengan fluidos. Es el agua lo que encontramos en campo, ¿no? ¿Qué pasa? Los sólidos, una arena, ¿es compresible o incompresible? Incompresible. O sea, como materia en sí, la roca, tú puedes comprimirla, no se va a comprimir. Es igual el agua lo consideramos como un fluido incompresible. Entonces, si es que yo lo hago en una caja hermética en donde no tenga evacuación de ¿cómo se llama? Evacuación de corrientes o flujos de agua, ¿qué pasaría con mi ensayo? ¿Me botaría los datos correctos o incorrectos? Incorrectos, porque no hay evacuación de fluidos, no hay el drenaje que nosotros necesitamos, no habría donde aumente los vacíos que tiene la muestra. Trabajaríamos con la misma cantidad de vacíos, ¿verdad? Entonces ese no es el fin. A ver si eso hace más campo que ser drenado el ensayo, ¿sí? Siempre con las piedras porosas, con el papel filtro y con las pastillas, las platinas de bronce. Ya teniendo la muestra, nosotros vamos a colocar el carrizal, vamos a ajustarlo. Ligeramente nomás, sin que aplique todavía presión en la muestra, ¿verdad? Tenemos que dejarlo ahí. Todavía no se ha aplicado ninguna carga en la muestra.
Perfecto, chicos. Entonces, para esto nosotros tenemos que conocer cuánto de carga estamos aplicando, ¿verdad? Vamos a empezar con cargas desde 1 kilo. Vamos a ir aplicando la carga geométricamente. 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, 8 kilos, 16 y 32 kilos. Y luego hacer la descarga correspondiente. ¿Sí? Si es que yo aplico 1 kilo de masa acá, aquí en la pastilla se estaría aplicando unos 0.35 kilogramos por centímetro cuadrado, que vendría a ser simplemente la masa por la relación de la palanca, ¿no? La fuerza, y dividido entre el área de la muestra, ¿verdad? Vamos a tomar las lecturas, sí o sí, siempre tomamos la inicial, que tomaríamos como referencia la altura de la muestra. Bueno, antes de eso se tenía que medir la muestra, ¿verdad? La altura, para tener una altura inicial que va a ir a nuestro informe de consolidación. Como van a ver aquí también, vamos a colocar el espalómetro, en el cual tomamos nota de la lectura inicial, para ver en cuánto está aumentando los desplazamientos verticales, que vendría a ser los asentamientos del suelo. Bien. ¿Alguno de ustedes antes ya ha hecho un ensayo de consolidación? Ninguna, primera vez que lo ven en clases, ¿ya lo han tocado? No, no hay laboratorio. No, en clases teóricas. Todavía no. Teoría sí, ¿no es cierto? Recién vamos. Entonces, en el ensayo netamente, ¿cada cuánto tenemos que hacer la aplicación de carga a la muestra? ¿Va a ser en función del tiempo? ¿Va a ser en función de la deformación? ¿Va a ser en función de qué? Tiempo. ¿Cuándo yo sé que tengo que aplicar otra carga, una carga sucesiva? A ver, el criterio, chicos, criterio. ¿El tiempo? A ver, digamos, yo lo dejo un día consolidando mi muestra con 1 kilo. ¿Se consolidará lo mismo que la misma muestra con 32 kilos un mismo día? No, la variación va a ser grandísima, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede estar en función de la deformación? Cuando yo sé que tengo que aplicar una carga, la norma no especifica cuándo, simplemente nos dice que cuando los esfuerzos que nosotros veamos entre lectura y lectura sean casi despreciables. Entonces, nosotros vamos a hacer un ensayo rápido, por así decirlo, para que vean cómo es que se da la deformación y cómo será el retorno, ¿no?, cuando descarguemos la muestra. Entonces vamos a empezar con la muestra de 1 kilo. ¿Ya? Acá tenemos, aquí tenemos la lectura inicial, ¿verdad? Tenemos que tomar el dato de ello, ya lo vamos a seguir sus informes, y con eso aplicamos la primera carga de 1 kilo. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente ha girado la manecilla. Entonces, nosotros lo que hacemos es leerlo cada ciertas cantidades de segundos. Por ejemplo, lo podemos medir la primera lectura podría ser a los 15 segundos, la segunda a los 30, y vamos duplicando el tiempo, ¿no? Nosotros, para cuestiones de ensayo, lo tomamos cada 5, cada 15, cada 30, cada 45, cada minuto. A partir de ahí en adelante, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, vamos duplicando el tiempo hasta que veamos que la manecilla entre lectura y lectura no haya variado mucho, ¿no? Este deformímetro tiene una precisión de 0.001 milímetros. ¿Entienden? Entonces, por cada vuelta que estaría dando, son 1000 marcas. Estamos hablando de, por cada vuelta está variando 1 milímetro la altura del espécimen. En este instante, de forma rápida, ya estamos observando que ha bajado unos 300 la marca. Y si es que ustedes se acercan un poco más, a ver si quieren hacerlo, uno por uno, en orden, van a ver que que la marca sigue decreciendo. Estire el ojo porque ya han pasado el primer minuto. En el primer minuto, el asentamiento es claramente visible a nuestra vista. Pasando del primer minuto ya se hace un poco más complicado, hay que esperar un poco más de tiempo para ver las diferencias de desplazamiento. Ahora, un suelo en una condición ya de campo tiene un asentamiento final.
O sea, llega a asentarse y ya nunca más a asentarse más. No. El suelo tiene un asentamiento infinito. Es imperceptible para nosotros, pero con el tiempo se sigue asentando, ¿no? Deformación versus lo que ustedes están leyendo ahorita, que es Deformación. a lo largo de Tiempo. tiempo. Entonces vamos a tener una gráfica deformación versus tiempo. Ahora, por lo general nosotros trabajamos debido a que los lapsos de tiempo varían geométricamente, no aritméticamente. Nosotros trabajamos con una tabla semi-logarítmica, ¿verdad? Bien. Entonces nosotros lo que hacemos es en el eje de las abscis ordenadas graficamos las deformaciones, ¿verdad? La curva empieza, como ven en la pizarra, la parte de arriba tenemos la primera lectura, por así decirlo. Aquí tendríamos nuestras primeras lecturas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, hay dos comportamientos de acuerdo al tipo de suelo. Uno en donde tenemos dos curvas separadas por un punto de inflexión, que más o menos es el comportamiento de arenas, y otra gráfica donde la deformación respecto al tiempo es como una curva de saturación en plancton, ¿verdad? Es una parábola netamente. Entonces, lo que nosotros queremos calcular con ello es el coeficiente de consolidación, ¿verdad? Para ello tenemos dos métodos, que es el método de Casagrande y el método de Terzaghi. Como les dije, ¿no? La aplicación de uno u otro método depende del tipo de suelo con el cual estemos trabajando. Nosotros, al tener ya los datos, porque simplemente vamos a obtener datos del ensayo, y al graficar nuestras curvas de formación versus logaritmo de tiempo, vamos a saber más o menos el comportamiento en los asentamientos del suelo. Y por ende vamos a ver cuál es la forma de calcular los coeficientes más conveniente para nosotros. La forma de Terzaghi nos pide calcular, o siempre vamos a necesitar calcular un asentamiento al 50, claro, un tiempo de asentamiento, claro, el tiempo en el cual el asentamiento es el 50% del asentamiento primario. ¿Cómo nosotros podríamos definir un asentamiento primario? Es cuando es visible en el momento. Podría ser perceptible, pero nunca vamos a saber cuándo se termina ese asentamiento primario, ¿verdad? Vamos a estar esperando a que las deformaciones sigan aumentando y nunca vamos a saber cuándo termina. Entonces, Casagrande nos ha hecho un método gráfico para determinar ello, en el cual nosotros vamos a graficar el punto T en las primeras lecturas de la deformación. Un punto T. Un punto T que lo proyectamos, ¿no?, hacia nuestro semilogaritmo del tiempo, disculpen, y este tiempo T graficamos una paralela que sea 4 veces el tiempo inicial. Ese tiempo inicial lo proyectamos hacia nuestra curva de consolidación y vamos a hallar un delta de deformación. Este delta de deformación lo vamos a, ¿cómo se dice?, a sumar a la deformación inicial a la cual calculamos nuestro tiempo, ¿sí?, al tiempo T. Entonces, esta sería nuestra deformación cero, por así decirlo, cuando el suelo no sufre ningún tipo de asentamiento, cuando no hay deformación, ¿verdad? Teniendo la deformación cero, también vamos a obtener la deformación al 100%. Cuando las tangentes de las curvas siguientes, si se dan cuenta acá, como les dije, no son dos curvas que tienen un punto de inflexión. ¿Qué hacemos? Determinamos el punto de inflexión y trazamos una tangente, que es la que estamos viendo acá. Y la siguiente tangente que vamos a ubicar es cuando ya los asentamientos son tan mínimos que reflejan casi el comportamiento de una recta por este lado. También proyectamos la tangente y en el punto de intersección de ambas tangentes se proyecta hacia el eje de la deformación.
allí obtenemos nuestra deformación al 100%. Es la segunda gráfica. ¿Esto para qué nos sirve? Para hallar la deformación al 50%, que es el valor con el cual nosotros calculamos nuestros coeficientes. ¿Ya? Entonces, simplemente es hallar una deformación al 0, una deformación al 100, y en medio sacamos la deformación al 50% de la consolidación primaria, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver en un rato más la de Terzaghi. Como ustedes ya han visto, ya se ha deformado gran parte, y en un buen tiempo, mientras hemos estado explicando, ha ido bajando la rapidez de los asentamientos. Entonces vamos a proceder a aplicar la segunda carga. Para ello, estén en el tiempo que estén, tienen que tomar la lectura de cuando van a hacer el cambio de carga, ¿sí? Porque vamos a empezar de cero nuevamente para nuestras otras lecturas con la siguiente carga. Bien. Entonces, agarramos y hacemos el cambio. Miren, el asentamiento se da mucho más rápido. Entonces hay que, igual que con la primera carga, hay que esperar que simplemente se asiente. O sea, el ensayo en sí es simplemente aplicación de cargas y lectura de deformaciones, ¿no? Todo lo demás es el cálculo de nuestros coeficientes, los esfuerzos de preconsolidación, nuestro cálculo de la relación de vacíos. Es más trabajo de gabinete. Bueno, ya con la segunda carga aplicada, hay que esperar otro tiempo para que siga consolidando y vamos a ver lo que es Terzaghi. ¿Qué nos dice la metodología de Terzaghi? La metodología de Terzaghi ya no trabaja con una escala logarítmica, sino con una escala aplicando la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? Del tiempo de las deformaciones. Para este método también tenemos que llevar un T50. En T50 lo vamos a hallar de forma similar a la que hicimos en Casagrande. Si ustedes se percatan, para el comportamiento de este tipo de suelos, que es parabólico, siempre van a tener un tramo en donde es, nosotros le llamamos un tramo recto, que es posterior a las cargas de aplicación iniciales, que son las iniciales. Este primer tramo se les llama a las cuales ha sido sometido durante el tiempo el suelo, o las cargas a las cuales ha sido sometido el suelo a lo largo del tiempo, ¿no? En su proceso natural, a las cargas a las cuales está diseñado que soporte, ¿no? Es por así decirlo un tramo conocido del comportamiento del suelo. Es por eso que siempre vamos a obtener un comportamiento medio parabólico. El siguiente se va a asemejar mucho más a una recta, y eso también lo vamos a ver en la gráfica que está más abajo, en la de esfuerzos con la relación de vacíos. Y al ser esto una parábola un poco más recta, vamos a tener más fácil la gráfica de las tangentes, donde aplicamos lo mismo que en Casagrande. Aplicamos la tangente de nuestra curva de deformación y procedemos, no se viene la gráfica, vamos a quitar un lápiz, un plumón, por favor. ¿Ahí? Como les explicaba, trazamos la tangente, la cual proyectamos hasta ¿sí? Hasta el eje del tiempo. Ahí vamos a obtener una distancia X, en la cual Terzaghi nos dice que tracemos otra tangente a distancia 1.15x. Entonces, calculamos en el eje del tiempo la distancia 1.15x, ¿verdad? La ubicamos y así como hemos trazado este punto, ahora trazamos este otro, uniendo con la intersección de la recta anterior con el eje de la deformación.
van a percatarse que al hacer esto, vamos a tener un punto de intersección entre nuestra curva y la nueva recta trazada. Esa va a ser nuestro T90, que es el tiempo del 90% de la deformación o consolidación del suelo. Entonces, Terzaghi, para el cálculo de sus coeficientes, trabaja con este T90. Y Casagrande trabaja con el T50 y el T50. ¿Cómo sé cuándo aplicar uno u otro? Depende del comportamiento del suelo que yo tenga, ¿no? Entonces, ambos son métodos gráficos, ¿sí? Porque como ya hemos visto, hacerlo por inspección o tratando de hacer objetivos en campo no lo podríamos determinar. Entonces, se han ideado estos dos métodos para calcular estos coeficientes. Bueno, vamos a aplicar otra carga más. Hemos aplicado la de 2 kilos, entonces vamos a aplicar otros 4. Ahí miren el deformímetro. En ambos métodos trabajamos, para hacer el cálculo, trabajamos con otra variable, que sería el H50. El H50 es la altura en la cual se da el 50%, bueno, con Casagrande es la altura en la cual se da el 50% de la consolidación de la muestra. Y para Taylor es la altura en la cual se da el 90% de la consolidación de la muestra. ¿Cómo lo determinamos? También lo determinamos por forma gráfica y de acuerdo a las tablas de consolidación primaria, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en un rato más la de Terzaghi. Como ustedes ya han visto, ya se ha deformado gran parte y en un buen tiempo, mientras hemos estado explicando, ha ido bajando la rapidez de los asentamientos. Entonces vamos a proceder a aplicar la segunda carga. Para ello, estén en el tiempo que estén, tienen que tomar la lectura de cuando van a hacer el cambio de carga, ¿sí? Porque vamos a empezar de cero nuevamente para nuestras otras lecturas con la siguiente carga. Bien. Entonces, agarramos y hacemos el cambio. Miren, el asentamiento se da mucho más rápido. Entonces hay que, igual que con la primera calca, hay que esperar que simplemente se asiente. O sea, el ensayo así es simplemente aplicación de cargas y lectura de deformaciones, ¿no? Todo lo demás es el cálculo de nuestros coeficientes, los esfuerzos de preconsolidación, nuestro cálculo de la relación de vacíos. Es más trabajo de gabinete. Bueno, ya con la segunda carga aplicada, hay que esperar otro tiempo para que siga consolidando y vamos a ver lo que es Terzaghi. ¿Qué nos dice la metodología de Terzaghi? La metodología de Terzaghi ya no trabaja con una escala logarítmica, sino con una escala aplicando la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? Del tiempo de las deformaciones. Para este método también tenemos que llevar un T50. En T50 lo vamos a hallar de forma similar a la que hicimos en Casagrande. Si ustedes se percatan, para el comportamiento de este tipo de suelos, que es parabólico, siempre van a tener un tramo en donde nosotros le llamamos un tramo recto, que es posterior a las cargas de aplicación iniciales, que son las iniciales. Este primer tramo se les llama a las cuales ha sido sometido durante el tiempo el suelo, o las cargas a las cuales ha sido sometido el suelo a lo largo del tiempo, ¿no? En su proceso natural, a las cargas a las cuales está diseñado que soporte, ¿no? Es por así decirlo un tramo conocido del comportamiento del suelo. Es por eso que siempre vamos a obtener un comportamiento medio parabólico. El siguiente se va a asemejar mucho más a una recta, y eso también lo vamos a ver en la gráfica que está más abajo, en la de esfuerzos con la relación de vacíos. Y al ser esto
parábola un poco más recta, vamos a tener más fácil la gráfica de las tangentes, donde aplicamos lo mismo que en Casagrande. Aplicamos la tangente de nuestra curva de deformación y procedemos, no se viene en el gráfico, vamos a quitar un lápiz, un plumón por favor. ¿Sí? Como les explicaba, trazamos la tangente, la cual proyectamos hasta ¿sí? Hasta el eje del tiempo. Ahí vamos a obtener una distancia X, en la cual Terzaghi nos dice que tracemos otra tangente a distancia 1.15x. Entonces, calculamos en el eje del tiempo la distancia 1.15x, ¿verdad? La ubicamos y así como hemos trazado este punto, ahora trazamos este otro, uniendo con la intersección de la recta anterior con el eje de la deformación. Van a percatarse que al hacer esto vamos a tener un punto de intersección entre nuestra curva y la nueva recta trazada. Esa va a ser nuestro T90, que es el tiempo del 90% de la deformación o consolidación del suelo. Entonces, Terzaghi para el cálculo de sus coeficientes trabaja con este T90 y Casagrande trabaja con el T50 y el T50. ¿Cómo sé cuándo aplicar uno u otro? Depende del comportamiento del suelo que yo tenga, ¿no? Entonces, ambos son métodos gráficos, ¿sí? Porque como ya hemos visto, hacerlo por inspección o tratando de hacer objetivos en campo no lo podríamos determinar. Entonces, se han ideado estos dos métodos para calcular estos coeficientes. Bueno, vamos a aplicar otra carga más. Hemos aplicado la de 2 kilos, entonces vamos a aplicar otros 4. Ahí miren el deformímetro. Vamos a ver que cuando aplique la siguiente carga va a ser una consolidación instantánea. En ambos métodos trabajamos, para hacer el cálculo, trabajamos con otra variable, que sería el H50. El H50 es la altura en la cual se da el 50%, bueno, con Casagrande es la altura en la cual se da el 50% de la consolidación de la muestra. Y para Taylor es la altura en la cual se da el 90% de la consolidación de la muestra. ¿Cómo lo determinamos? También lo determinamos por forma gráfica y de acuerdo a las tablas que nosotros vamos a obtener de nuestros ensayos. Este es un cuadro de resultados que vamos a obtener del ensayo, donde van a estar las cargas aplicadas, los tiempos a los cuales se hacen las lecturas. Bajen el volumen a su celular, por favor. Y en cada casillero vamos a llenar, ¿no?, las deformaciones o las lecturas que nosotros estamos haciendo en el deformímetro. Con esto empezamos a graficar nuestras curvas, con esto empezamos a hacer nuestros cálculos. Primero calculamos el esfuerzo, ¿no? En cada carga que apliquemos vamos a tener un esfuerzo distinto aplicado al suelo, ¿verdad? Y para cada esfuerzo vamos a tener un desplazamiento vertical inicial distinto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿no?, en este ensayo vamos a empezar con 9 milímetros. Si se dan cuenta, para cada inicio de carga, el desplazamiento o la altura del deformímetro va variando. ¿Por qué? Porque es un ensayo consecutivo, como estamos viendo, no son aplicaciones consecutivas de carga. Calculamos simplemente las diferencias de los desplazamientos y por ende calculamos el porcentaje en función a la altura del espécimen, que ya lo teníamos como muestra inicial. Con ello también calculamos el porcentaje de vacío. ¿Cómo calculamos el porcentaje de vacío? Simple. Este debió ser un ensayo saturado. Al terminar el ensayo vamos a obtener una muestra completamente saturada y húmeda,
¿verdad? Al tener ese peso, lo único que tenemos que hacer es eliminar todo el volumen de agua en dicha muestra para obtener el volumen neto de los sólidos, ¿verdad? Al obtener el volumen de los sólidos, yo ya tengo con el área que ya conocemos, vamos a tener una altura neta de los sólidos, ¿cierto? Con eso nosotros procedemos a calcular nuestra relación de vacíos de acuerdo a la altura en sí de sólidos que debería haber en una situación ideal en la que haya 0% de vacíos, ¿no? O sea, no sé si me explico. Si es que la muestra de este tamaño, va a haber una altura de sólidos, va a haber una altura de vacíos, ¿verdad? Entonces, una simple relación entre el volumen de vacíos sobre el volumen de... la altura de sólidos, la altura de los vacíos entre la altura de los sólidos. Y así determinamos nuestra relación de vacíos en cada una de las etapas del ensayo, porque va a ir variando, ¿verdad? Cuando haya menos carga, la relación de vacíos va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Hay más vacíos. ¿Sí? Cuando vayamos aplicando más carga, los vacíos van a disminuir, por ende la relación de vacíos va a ser menor. Ya. Entonces, ya hemos aplicado 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos. Vamos a aplicar el siguiente, que serían otros 4 kilos más, que van a ser 8 kilos de carga. Si es que se han dado cuenta, ya hemos dado una vuelta, ¿no? Un poco más de una vuelta, ya se estaría deformando un poco más de 1 milímetro la muestra, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto se deforma con esta carga que vamos a aplicar. Si alguien me ayuda acá. Bueno, cuando yo pongo esta carga, la retiras a ver dos, ¿ya? Uno no lo retiro. Cuando yo te digo 1, 2, 3. No sé si se han percatado, pero cuando se está dando un mayor incremento de carga, no significa que el desplazamiento inicial sea más grande. ¿Entienden? O sea, si yo apliqué al inicio 1 kilo y digamos se deformó 0.2 milímetros, no significa que cuando yo aplique 16 kilos se va a deformar instantáneamente en 1.6. No, ¿por qué? Porque ya está viendo una carga existente, ya se ha consolidado hasta un punto. Entonces, hay algunos que cometen ese error, ¿no? Que piensan que la consolidación en el suelo es lineal, y no es lineal, ¿no? No podemos hacer una relación lineal de ese... En ambos métodos trabajamos, para hacer el cálculo, trabajamos con otra variable, que sería el H50. El H50 es la altura en la cual se da el 50%, bueno, con casa grande es la altura en la cual se da el 50% de la consolidación de la muestra. Y para Taylor es la altura en la cual se da el 90% de la consolidación de la muestra. ¿Cómo lo determinamos? También lo determinamos por forma gráfica y de acuerdo a las tablas que nosotros vamos a obtener de nuestros ensayos. Este es un cuadro de resultados que vamos a obtener del ensayo, donde van a estar las cargas aplicadas, los tiempos a los cuales se hacen las lecturas. Bajen de volumen a su celular, por favor. Y en cada casillero vamos a llenar, ¿no?, las deformaciones o las lecturas que nosotros estamos haciendo en el deformímetro. Con esto empezamos a graficar nuestras curvas, con esto empezamos a hacer nuestros cálculos. Primero calculamos el esfuerzo, ¿no? En cada carga que apliquemos vamos a tener un esfuerzo distinto aplicado al suelo, ¿verdad? Y para cada esfuerzo vamos a tener un desplazamiento vertical inicial distinto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿no?, en este ensayo vamos a empezar con 9 milímetros. Si se dan cuenta, para cada inicio de carga, el desplazamiento o la altura del deformímetro va variando.
¿Por qué? Porque es un ensayo consecutivo, como estamos viendo, no son aplicaciones consecutivas de carga. Calculamos simplemente las diferencias de los desplazamientos y por ende calculamos el porcentaje en función a la altura del espécimen, que ya lo teníamos como muestra inicial. Con ello también calculamos el porcentaje de vacíos. ¿Cómo calculamos el porcentaje de vacíos? Simple. Este debió ser un ensayo saturado. Al terminar el ensayo vamos a obtener una muestra completamente saturada y húmeda, ¿verdad? Al tener ese peso, lo único que tenemos que hacer es eliminar todo el volumen de agua en dicha muestra para obtener el volumen neto de los sólidos, ¿verdad? Al obtener el volumen de los sólidos, yo ya tengo con el área que ya conocemos, vamos a tener una altura neta de los sólidos, ¿cierto? Con eso nosotros procedemos a calcular nuestra relación de vacíos de acuerdo a la altura en sí de sólidos que debería haber en una situación ideal en la que haya 0% de vacíos, ¿no? O sea, no sé si me explico. Si es que la muestra de este tamaño, va a haber una altura de sólidos, va a haber una altura de vacíos, ¿verdad? Entonces, una simple relación entre el volumen de vacíos sobre el volumen sobre la altura de sólidos, la altura de los vacíos entre la altura de los sólidos. Y así determinamos nuestra relación de vacíos en cada una de las etapas del ensayo, porque va a ir variando, ¿verdad? Cuando haya menos carga, la relación de vacíos va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Hay más vacíos. ¿Sí? Cuando vayamos aplicando más carga, los vacíos van a disminuir, por ende la relación de vacíos va a ser menor. Ya. Entonces, ya hemos aplicado 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos. Vamos a aplicar el siguiente, que serían otros 4 kilos más, que van a ser 8 kilos de carga. Perdón. Si es que se han dado cuenta, ya hemos dado una vuelta, ¿no? Un poco más de una vuelta, ya se estaría deformando un poco más de 1 milímetro la muestra, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto se deforma con esta carga que vamos a aplicar. Si alguien me ayuda acá. Bueno, cuando yo pongo esta carga, la retira cada vez dos, ¿ya? Uno no lo retira. Cuando yo te digo 1, 2, 3. No sé si se han percatado, pero cuando se está dando un mayor incremento de carga, no significa que el desplazamiento inicial sea más grande. ¿Entienden? O sea, si yo apliqué al inicio 1 kilo y digamos se deformó 0.2 milímetros, no significa que cuando yo aplique 16 kilos se va a deformar instantáneamente en 1.6. No, ¿por qué? Porque ya está viendo una carga existente, ya se ha consolidado hasta un punto. Entonces, hay algunos que cometen ese error, ¿no? Que piensan que la consolidación en el suelo es lineal, y no es lineal, ¿no? No podemos hacer una relación lineal de la consolidación del suelo, ¿ya? Entonces, ya está deformándose más o menos 1.5 milímetros nuestra muestra. La muestra en sí tiene unos 2 centímetros. Si ya hablamos de 1.5 milímetros, estaríamos diciendo que ya va a llegar al 10% de la deformación. Ya estaría llegando al 10% de la deformación. Como les dije, ¿no? Para los coeficientes de consolidación en esta hoja de cálculo al menos hemos usado el método de Casagrande, porque era la que se ajustaba mejor al comportamiento del suelo. Entonces, para cada carga aplicada se tiene que calcular, o sea, cada carga aplicada me va a dar una curva de deformación distinta. Entonces, para cada curva yo tengo que calcular un nuevo coeficiente de consolidación. ¿Entienden? Cada curva tengo que aplicar el gráfico, sacar mi tangente y ubicar el punto donde se da el 50% de la consolidación primaria. Con eso
vamos a obtener nuevos valores de deformaciones, de variación de deformaciones, ¿no? No van a ser las mismas que al inicio o que los datos originales del ensayo. ¿Por qué? Porque ya no estoy trabajando con el 100% de la consolidación, sino con el factor del 50%. Así también hago el cálculo de la variación de la relación de vacíos, en donde va a ser ligeramente menor a la que estamos calculando inicialmente con los datos al 100%. O sea, que yo diga que la consolidación, que yo diga que la relación de vacíos a un 50% de la consolidación es la mitad de la relación de vacíos al 100% es falso. ¿Por qué? Pues la misma curva. Si se dan cuenta, el 50% depende de cómo esté la curva, nos puede dar que recién está llegando al punto de inflexión o que esté pasando el punto de inflexión. En ambos casos, tampoco hay una regresión lineal. Ustedes ven una regresión lineal entre este punto y este punto y este punto que es el inicial. No hay. Entonces, no vamos a encontrar una relación de vacíos, no vamos a encontrar una deformación que sea linealmente... Claro, no va a haber una progresión lineal entre el comportamiento de las deformaciones, ¿no? Ya. Entonces, la fórmula para el coeficiente de consolidación, Terzaghi nos da un valor que es un T teórico, un tiempo al 50 teórico, que sale de unas curvas teóricas en las cuales representan, ¿no?, ¿cómo se dice? No el comportamiento, sino la forma de drenaje que tiene el suelo en campo. O sea, las curvas que nos da Terzaghi es en función a la forma del drenaje que tiene el suelo en campo, de la forma del drenado del suelo. Obteniendo ese valor, trabajamos con la altura del espécimen al 50% de la consolidación entre 2 elevado al cuadrado y lo dividimos entre el tiempo de consolidación al 50%. Así se obtiene el de Terzaghi, el de Casagrande. Y el de Terzaghi de manera similar. También vamos a tener un coeficiente inicial multiplicado por la altura, también el 50%, pero en este caso lo divide entre el tiempo al 90%, ¿no?, como lo calculamos en la otra gráfica. Si ustedes están observando, conforme más carga aplicamos, menores son las deformaciones que se están dando. Entonces son cada vez más y más imperceptibles. En este caso ya no hay mucha variación, a pesar del tiempo que está recorriendo, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a aplicar la siguiente carga. Estamos con 8 kilos, necesitamos aplicar 16 kilos, ¿verdad? Alguien que por favor saque esto, ¿verdad? Sí. Ha dado un poco más de media vuelta, ¿no? Sí. Aplica medio milímetro. A veces hay suelos, sobre todo cuando nos traen muestras inalteradas, en donde da ese comportamiento, donde las deformaciones entre carga y carga son bruscas. ¿Eso debido a qué puede ser? ¿Cómo? Demasiado vacío. Puede ser. Al igual que en el corte directo, bueno, no tan igual, pero hagamos una similitud. En el corte directo, no sé si se han percatado que a veces hay saltos en las curvas, ¿no?, del esfuerzo. ¿Debido a qué? A que a pesar de que trabajamos con un material fino pasante de la 40, a veces tenemos pequeñas partículas sólidas del mismo agregado, que una partícula granular que, digamos, ¿no?, justo se encuentra en el plano de falla. Entonces ustedes saben que una partícula, por más pequeña que sea, sólida, netamente sólida, ofrece mucho mayor resistencia que un limo o una arcilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la máquina va a hacer un mayor esfuerzo para hacer el desplazamiento o correr la muestra.
Igualmente acá, como trabajamos con muestras inalteradas, hay momentos en donde se acomoda el suelo, por así decirlo. Se acomoda el suelo o hay un vacío que recién se ha liberado, ya sea de aire o de agua, y que nos da un desplazamiento mayor. No es raro, es muy... pasa frecuentemente, debido más que nada a que este ensayo es con muestras inalteradas. Cuando tenemos muestras inalteradas, si bien obtenemos los datos reales de campo los más reales posibles, también a veces tenemos comportamientos inusuales de los suelos, pero es el comportamiento que tiene el campo, ¿no? O que van a tener el campo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengamos nuestras gráficas y hayamos encontrado nuestros coeficientes de consolidación, también hacemos nuestra gráfica de la relación de vacíos con los esfuerzos verticales, ¿no? En esta gráfica vamos a tener siempre en un mismo eje dos valores. ¿Por qué? Porque uno va a corresponder al valor, a la relación de vacíos de la carga, y la otra va a corresponder a la relación de vacíos de la descarga, ¿cierto? Como les dije, ahí vamos a ver más claramente cómo es el comportamiento de un suelo en el tramo inicial. En el tramo inicial, donde el comportamiento del suelo, por así decirlo, es predecible o conocido, o en condiciones en que las cargas no son tan grandes, más allá de un margen donde no se pueda conocer el comportamiento del suelo, ¿no? Pasando de esta parábola, porque por lo general va a ser una pequeña parábola ese tramo conocido, nos vamos a encontrar con una recta, que es una zona donde no conocemos el comportamiento del suelo, y donde también la consolidación ya va a ser un efecto más, como les digo, va a tener una menor fluctuación en la información, ¿no? Va a ser muy raro de que nos bote valores fuera del comportamiento de esa gráfica. Esto hasta que llegamos a las últimas etapas de carga y con el retorno de la curva, que son los datos de la descarga, ¿no? Cuando vayamos descargando las pesas. En las descargas, el suelo no es que va a regresar de un golpe hacia su forma normal, ¿no? Jamás. ¿Por qué? Porque ya botamos los espacios de vacíos, ya los confinamos, o ya confinamos el suelo de tal forma que está adoptando una fase más compacta, más sólida, más maciza, ¿no? Entonces, va a retornar un poco la textura, sí, pero no en forma muy apreciable, ¿verdad? Un ratito vamos a explicar así, entre 32 kilos, ¿verdad? Entonces, tomamos la lectura en la cual se ha quedado, y en este caso, por el juego de pesas, vamos a tener que bajarlas todas y volver a montarlas. Entonces, ya, bueno, el proceso siempre tiene que ser entre dos, por favor, porque tiene que ser el cambio de pesas lo más rápido posible, ¿no? Entonces saben que tiene que ser casi instantáneo el cambio de pesas. Entonces, como ustedes han podido ver, sigue deformando, sí, sigue deformando, ¿no? No se ha movido. No se ha movido mucho, claro. Ya a esta altura, a esta etapa, si se han dado cuenta, ¿no? Conforme hemos ido aplicando cargas, la variación entre una y otra carga ya ha sido cada vez menor. En una nomás que nos ha salido más, pero puede ser porque se los ha acumulado, ¿no? Hay casos en que, como les digo, ¿no? De forma frecuente a veces pasa. Entonces lo único que tenemos que encontramos un punto en donde veamos que ya no hay mucha variación. Nosotros leemos hasta las 12, hasta las 24 horas, ¿no? 24 horas ya es casi cero lo que se deforma, ¿no? Es casi imperceptible. Una vez que se termina, pues vamos a proceder a la descarga. De la misma forma como se ha ido cargando, ¿no? Quitamos 16 kilos, quitamos 8 kilos, quitamos 4, quitamos 2, y al final
el kilo con el que empezamos el ensayo. Preferible es la primera a la cual hacemos la medición. Tomamos ese punto y lo proyectamos hacia nuestro eje del tiempo, obteniendo un tiempo t. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, ¿no? 1 minuto. Posterior a eso nos dice que tracemos una paralela con un tiempo 4 veces igual al anterior. Si yo hablo de 1 minuto, aquí tendría que trazar una recta a los 4 minutos. ¿Qué hago? Proyecto ese tiempo hacia nuestra curva de consolidación y veo cuánto es la diferencia de desplazamiento entre punto y punto. Esta misma diferencia de desplazamiento la aplico, o sea, la sumo al punto inicial que yo había tomado. ¿Ya? Le sumo. Con esa suma, ¿qué me dice que obtengo? Voy a obtener la deformación al 0%, o sea, cuando no se le aplicó carga al espécimen. Claro. No significa que esto lo puedo reemplazar por la altura que yo mido en la pastilla. No se van a confundir. Este es un método gráfico para calcular la deformación al 50%. ¿Sí? No se van a confundir. No es que este D0 lo pueda asumir como la altura de la pastilla. No. Es simplemente una forma gráfica para calcular el D50. Porque una forma física, ustedes podrían saber cuánto es la deformación al 50% de consolidación en un ensayo. No, porque ni siquiera sabemos dónde se da ese 50% de consolidación, ¿no? Si bien vamos llevando lecturas, no sabemos cuántos de estas van a acabar, ¿cierto? Entonces, esta es netamente una forma gráfica. Teniendo el D0, trazamos una tangente, como les dije, desde el punto de inflexión. Ya, tenemos el D0, ahora tenemos que ir al D100, ¿sí? Para llegar al promedio, que sería el D50 con el que finalmente trabajamos. ¿Cómo hay un desplazamiento al 100%? En el punto de inflexión de este tipo de curvas, trazo una tangente. La proyecto y hallo la intersección con la tangente del final del proceso de consolidación. Casi al final, como ustedes están viendo acá, se vuelve una recta prácticamente el comportamiento, porque ya casi ni varía la deformación vertical, ¿verdad? Entonces va a ser una recta, va a ser claramente apreciable. Trazamos su tangente y en la intersección de esos puntos vamos a obtener nuestra deformación al 100%, según la gráfica, ¿no? Nuevamente les digo, no es que ahí se dé el 100% de la consolidación, sino que es netamente, ¿cómo se llama? Netamente un cálculo gráfico para este valor que nosotros necesitamos. Al tener D0 y D100, simplemente al 50% aplico la deformación y ya tengo ahí el valor con el cual voy a trabajar mi... Su ideal sería al 50%. Al 50%. No es lo ideal, es lo que nos dice Casarán. Exacto. Para Casarán. Para Terzaghi es distinto. Para Terzaghi, él trabaja con un T90, el 90% de deformación. ¿Cómo se calculaba? Vamos a poner simplemente los 16. Un poco. Voy a poner estos 6 kilos. No está rápido, no, pero a ver, de todos modos observemos. El deformímetro va a regresar, pero de una cantidad ínfima. ¿Sí? A ver, ubícate arriba. Voy a explicar todo con esto. Sí. ¿Cuánto regresó? Confinado. Ahora, ¿por qué no va a regresar también ahorita? Porque el ensayo lo hemos hecho rápido. Entonces no ha llegado a la consolidación donde las variaciones son ya imperceptibles. Si ahorita esto lo dejamos 1 hora, va a bajar, quizá el pistón va a estar por aquí abajo o más abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todavía tiene donde consolidarse el suelo. Por ende, es que si ahorita hacemos el cambio de pesas, va a variar mucho menos de lo que ahorita esperaban. En este caso, va a variar casi nada. Para ver si es que el suelo recupera su formación. Que es raro, ¿por qué? Porque siempre que
hacemos los ensayos, el suelo se mantiene en esa deformación, no tiene por qué regresar a su estado anterior. ¿Sí? Y si regresa, que indique eso. Que estaríamos hablando de un suelo expansivo, ¿no? Por lo general las arcillas podrían tener ese tipo de comportamiento, pero también dense cuenta que estas cargas que estamos aplicando ahorita son cargas irreales, ¿no? O mejor dicho, son condiciones extremas. Con estos 32 kilos ahorita estaríamos diciendo que le estamos aplicando 11 kilos por centímetro cuadrado. Entonces no hay estructura por ahora, ¿no?, de que esté aplicando esa carga, ¿no? ¿Dónde sí lo podemos ver? Cuando estemos en las cargas de 2 kilos o 1 kilo, de ahí se recupera el suelo. Entonces podríamos decir que sí, que con el agua es un material plástico que recupera su forma. Pero es muy raro el comportamiento, es demasiado raro encontrarse con ese tipo de suelos, ¿no? A ver, observen el deformímetro, que tampoco no creo que vaya mucho. Incluso bajando el de 10 kilos no va a variar, ¿verdad? Se va a mantener. Ya estamos con 8 kilos. Manteniendo. Igual, no se ha deformado. ¿Por qué? Porque el ensayo que hemos realizado hoy día es tan rápido que no ha llegado a su consolidación final, ¿no?, entre comillas, porque bueno, al final el suelo nunca termina de consolidarse. Quizá en esto si apreciamos un poco de variación, a ver si se ve con un poco más al deformímetro. Nada, ¿verdad? Para hacer un buen ensayo, ¿cuánto tiempo más o menos? Una semana. Sí. Como le digo, ¿no?, nosotros por cada peso lo dejamos 24 horas. A las 24 horas, prácticamente sin margen de error, nosotros ya sabemos que no va a haber mucha más variación en los resultados. Y puede demorar menos. Cuando es arcillas no. Cuando es arcillas no puedes confiarte, tienes que dejarlo hasta que consolide todo lo que puede. Cuando es arenas, como ustedes saben también, son lo mismo que les dije para corte directo, ¿no? Son sólidos con una mineralogía, una petrografía tan buena y de una forma granular que ya no hay cómo se acomoden, ¿no? Tendrían que triturarlas para que el suelo se siga consolidando, de cierta forma, ¿no?, si lo vemos a un nivel microscópico. Pero en arcillas es distinto, ¿no? En arcillas las partículas son tan pequeñas que siempre va a haber espacios vacíos donde estas puedan inmiscuirse o donde puedan acomodarse. ¿Cómo variar? Nada. Y bueno, vamos a quitar el último kilo. Ahí va a recuperarse, ¿no?, porque ya no hay nada que estamos aplicando a la carga. Pero bueno, ese es en sí el ensayo, ¿no? Como ustedes están viendo, es solamente aplicar la carga y tomar las lecturas. ¿Qué más? De acuerdo a la interpretación de nuestras gráficas de consolidación, ver cuál de los métodos adoptar para el cálculo de nuestros coeficientes. Y con ello nosotros ya también determinamos nuestra relación de vacíos, el espacio de proconsolidación, todo lo que necesitemos, ¿no?, nuestros coeficientes de consolidación, ¿verdad? Entonces, eso sería en sí todo el ensayo, chicos. ¿La muestra que utilizaron está en su estado natural? No. Ahorita la muestra que hemos tenido ha sido de un Proctor, bueno, un material al cual hemos hecho un Proctor y lo hemos sacado, ¿no?, una alterada, por así decirlo, pero del Proctor. No es una muestra de campo, ¿no? ¿Y cuál es lo correcto? Lo correcto es de campo. Ustedes, así como hacen el método de la parafina, igualito, sacan la muestra inalterada y en el laboratorio ya se procede a sacar la muestra de ese macizo, ¿no? Eso sería lo correcto. Y es lo más recomendable. En casos que no se pueda, porque hay veces que no se puede, sí o sí tratar de sacar la densidad del terreno
para que en el laboratorio le saquemos el próctor a esa densidad, a esa humedad y lo ensayamos allí. ¿Podría repetir cómo es que ha colocado la muestra, la piedra porosa? Ah, ya. La piedra porosa, bueno, el anillo, la muestra cilíndrica, la pastillita, simplemente tiene que ir apoyada, o mejor dicho, en la cara de arriba, en la cara de abajo, tienen que tener unas piedras porosas. ¿Por qué? Porque el ensayo en sí es drenado, se le aplica agua, ¿no? Entonces es drenado y consolidado. ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponemos las piedras porosas? Porque la muestra ya tiene un contenido de humedad. Cuando yo le pongo agua, los poros también se van a saturar del agua. Y cuando yo aplique la carga, ese agua que tiene la muestra tiene que fluir por algún lado, ¿cierto? Si es que yo no le pongo las piedras porosas y lo aplico de frente, no va a haber por dónde disipe ese agua o por dónde drene ese agua la pastilla, ¿sí? La muestra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar consolidando tanto la muestra como el agua. Y el agua es un fluido que nosotros consideramos incompresible. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Que las lecturas de la deformación serían mínimas y nos estaría diciendo que nuestro suelo casi no se asienta, ¿no? Entonces, ese sería el error que tendríamos si es que no hacemos en el ensayo con las piedritas porosas en una situación drenada. Como les digo, ¿no? Simplemente se coloca la pastillita con la cara superior y la cara inferior con piedras porosas y se procede a aplicar la carga. Un papel filtro también se le pone, ¿no? Para que haya mayor entrega. Y me dice que se le agregue agua. ¿Qué cantidad de agua? Llena. La caja debería estar llena de agua, ¿no? Para simular las condiciones drenadas, ¿sí? Pero también agregaría un poco más en ensayo en todo lo que es la consolidación, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre que hagan consolidación, siempre va a ser en situaciones drenadas, porque tiene que botar todos los residuos, todo el líquido que tiene ahí dentro, ¿no? Y al final vamos a obtener la pastilla húmeda, que es con la cual vamos a determinar nuestro real volumen de vacío, ¿no? Secamos la pastilla con el peso y la gravedad, el peso específico, la gravedad específica que tengamos de los sólidos, tenemos la masa o el verdadero volumen de sólidos, ¿no? Y también tenemos el verdadero volumen de vacío. ¿Ya? En relación de otros ensayos, ¿qué ventajas tiene este ensayo? El unidimensional es algo así como el corte directo, ¿no? Es la aplicación de una carga en un solo sentido. En la situación en campo, la aplicación de la carga sobre el terreno no es unidimensional, sino que viene a ser tridimensional, ¿no? En las tres dimensiones. Así como yo tengo confinamiento por el lado principal de la carga, también tengo esfuerzos por las paredes de nuestra estructura, ¿no es cierto? O de la zona delimitada para las bases del cimiento. ¿Qué pasa? No tendría mucho margen de error. ¿Por qué? Porque si es que hacemos nosotros una serie de consolidaciones para unas estructuras de gran área que se van a apoyar y que van a aplicar gran carga, ¿verdad? No vamos a hacer un ensayo de consolidación para una casa, ¿verdad? Jamás. Generalmente se usa para estructuras más grandes, ¿sí? Como les comenté, ¿no? Hay un templo en Alemania que tiene consolidación o asentamientos diferenciales, así como la torre de Pisa en Italia que todos conocemos. O sea, son estructuras grandes que necesitan ensayos especiales. Para ese tipo de estructuras no podríamos hacer un corte directo, no sería muy válido. Necesitamos un triaxial porque necesitamos conocer el comportamiento real de las presiones sobre el suelo, ¿no? Sería igualito en esto, ¿no? Podríamos decir que esto no es tan válido, pero ¿por qué podría tener mayor validez que un corte directo? ¿No? Haciendo una similitud en lo que es corte directo es netamente para ángulo de flexión y cohesión, ¿no? Esto es netamente para cálculo de asentamientos. Podría tener un valor parecido al triaxial. ¿Por qué? Porque como las estructuras son más grandes, también el área de apoyo son más grandes y las presiones que hace el suelo por los costados son mucho más ínfimos o son muy ínfimos al costado de las cargas que estamos aplicando en el sentido vertical.